Buenas noches, hermanos. ¿Están contentos? El gran predicador Salomón escribió que hay un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de reír, un tiempo de lamentar. Yo no creo que a él se le olvidó escribir que hay un tiempo para que las rodillas toquen una con la otra. Algunos hermanos que creen que porque somos ministerio no estamos con temor aquí. En esta noche, no solamente les saludamos de parte de los hermanos en Estados Unidos, sino que en esta noche queremos establecer un mahana, un monumento delante del Señor en cuanto a esta reunión que tenemos. Una de las cosas que queremos acentuar es que Dios está aquí. Algunos de nosotros venimos de Estados Unidos y de España, no para decirles algo nuevo, sino para que el Señor nos use para respaldar y corroborar lo que el Espíritu Santo ya está haciendo en sus medios. Vamos a entender cabalmente, hermanos, que el que comenzó la buena obra en ustedes no vino de Estados Unidos. El que comenzó la buena obra en ustedes no vino de España. El que comenzó la buena obra en ustedes está en sus corazones. Entonces vamos a entender, puede ser que venga un tiempo en que nosotros no podamos viajar. ¿Qué van entonces a hacer ustedes? ¿A depender, hermano Myers, de los hermanos en Estados Unidos o del que comenzó la buena obra en ustedes? Amén. Amén. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, que estamos en una fiesta espiritual. Y no solamente Dios está reuniendo y visitándonos, sino que nosotros debemos estar vestidos propiamente para la fiesta. El vestido lo otorga el Señor. De nosotros está a la disposición. Muchas veces queremos depender de muletas espirituales. Y eso tiene que acabarse en esta hora, queridos hermanos. En Proverbios, capítulo 2, creo que es el verso 4, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de él procede el entendimiento. ¿Es el verso 4? ¿Sí o no? Dice: porque Jehová da la sabiduría y de él procede el entendimiento. La sabiduría y el entendimiento no provienen de Frank López, no proviene de Barry Carr, ni de Eugenio Carrera Palacios, ni de Nelson Robles. El entendimiento y la sabiduría viene de usted estar en esa íntima comunión, como lo ha estado el hermano Frank López, como lo ha estado el hermano Eugenio, el hermano Nelson y todo el ministerio que les predica. Pero vamos a entender, queridos hermanos, nosotros no podemos darle sabiduría a usted. No podemos darle entendimiento a usted. Los hermanos les encanta que le prediquemos revelaciones para llenarse la cabeza y tener una cabeza grande. El entendimiento no viene de nosotros. La sabiduría no viene de nosotros. La sabiduría viene de usted estar en esa íntima comunión con su Señor. Amén. Amén. Esta no es una biblioteca. Vamos a entender, queridos hermanos, estamos en los últimos segundos. La Biblia establece claramente que hay un tiempo de empezar y hay un tiempo de terminar. Estamos en el umbral de Dios establecer en plenitud su reino milenial. Y para ese entonces Él tendrá un cuerpo de hombres y
listos para reinar y gobernar con Cristo. Pero este grupo de hombres y mujeres no viene de Estados Unidos, no viene de España, no viene de Francia. Este pueblo está aquí, hermanos, en medio de ustedes. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. De Estados Unidos podemos venir y americanizar a Perú. Y es una obra, es un monumento babilónico que Dios va a desplomar. Cualquier cosa que el hombre haga en estos últimos días no va a permanecer para siempre. Dice en Proverbios capítulo 3, lo que Dios hace permanece ¿qué? Para siempre. En esta hora, queridos hermanos, Dios me ha dado una palabra de aviso, de advertencia, y quiero ministrarlas a ustedes. Pero vamos a entender que Dios nos libre de tener un espíritu de esos burlones, como dice la Biblia, que dicen, ¿dónde está el tiempo de su advenimiento? Estamos oyendo de que el Cristo viene de hace 200 años. Y estamos oyendo que estos son los últimos días, de hace mucho tiempo. Queridos hermanos, vamos a entender, hay un tiempo de comenzar y hay un tiempo de terminar. Si usted no está en el lugar santo, usted no puede ver lo que está sucediendo en el lugar santo. Si está en el atrio, no puede ver lo que está sucediendo en el lugar santo. Entonces, hay muchos hermanos que creen que lo que Dios está haciendo va a ser visiblemente en lo natural. Hay muchas cosas naturales que Dios está llevando a cabo, que son un indicio de lo que Él está haciendo en el Espíritu. Pero vamos a entender, Dios comenzó una obra en el Espíritu y la va a terminar en el Espíritu. Siento que vamos a ver una transformación en nosotros. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Debe de estar como frontales delante de nosotros. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, estaba el clero, estaba la clase élite de Israel, conocían los mandamientos de Dios, lo podían decir así, estaban con sus vestiduras reales, pero ninguno de ellos se dio cuenta cuando Dios introdujo la salvación a Israel. Un hombre llamado Simeón, que no era sumo sacerdote, no era del clero, no era de la alta sociedad, Dios le reveló que no iba a haber muerte hasta que hubiera la salvación de Israel. Una mujer que no era tampoco de la distinción de la clase alta en Israel, vio también la salvación de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir? Queridos hermanos, lo que Dios está haciendo no es visible para esos que están viendo las cosas exteriores, sino para esos que tienen una íntima comunión con el Señor. Así que vamos a entender, hay muchos maestros, muchos doctores en divinidad, muchos hombres entendidos en letras, en la Biblia, en profecías, que creen tener sabiduría y entendimiento de lo que Dios está haciendo y realmente no lo tienen. Porque la sabiduría proviene de Dios y el entendimiento proviene de Dios. No proviene de libros, no proviene del hermano Frank, no proviene de predicación, proviene de una íntima relación de Dios, usted con Dios. Una vez más, permítame, el hermano Frank no tiene el grado de educación, por ejemplo, que tengo yo. Solamente llegó hasta como al 4º grado. Pero lo que Dios le ha revelado y le ha enseñado a ese hombre ha sido una íntima comunión con Él. La sabiduría, el entendimiento, no está en la Universidad de Lima, ni de Trujillo, ni en ninguna universidad en el mundo. Es una íntima comunión con el Señor. ¡Simeón!
No era un hombre del clero, no era un hombre de la alta sociedad, pero tenían una íntima comunión con su Dios y les reveló: tú no vas a ver muerte hasta que vea la salvación de Dios. Es lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Entonces, queridos hermanos, no miremos a las señales exteriores. Vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestros medios. Hay dos fuentes hoy en día que están brotando, están corriendo en la iglesia del Señor. Solamente dos fuentes. La primera fuente es la revelación divina. La revelación divina viene única y exclusivamente de una íntima relación con Dios. La otra fuente o río que está corriendo hoy en la iglesia, y es como un Amazonas desbordado, es la vana imaginación. Muchos están siendo arrastrados por la vana imaginación, pero pocos están recibiendo la revelación divina del Espíritu de Dios. Por eso hicimos el contraste entre Simeón y Ana y el resto del clero, el resto del pueblo de Dios. Esperaban un Mesías militar, ¿correcto?, en vez de esperar salvación de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, hemos llegado a un peldaño, a un lugar en que Dios está listo para culminar, para terminar, para cerrar con broche de oro lo que comenzó hace 2000 años. Estaremos nosotros listos. Hace más o menos, hermano José, algunos 50 años, tal vez para el hermano Frank y para el hermano, no sé, el hermano José cuando vino a este mover del Espíritu de Dios. Pero Dios sonó una trompeta muy clara. Vamos adelante a la perfección. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Hubo otra trompeta que Dios sonó en ese entonces y fue proveyendo o haciendo lugar para ir a las fincas. Muchos confundieron ir a las fincas como el llamado de Dios de ir a la perfección. La finca o las fincas han sido, son y serán una provisión divina de Dios, pero no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es: vamos adelante a la perfección. Y lo que Dios está haciendo, hijo mío, pon tu mano en mi mano, camino conmigo y yo voy a terminar la gloriosa obra que comencé en ti. Hay un peligro hoy en día en lo que está sucediendo en la iglesia de Dios. Y es que Dios nos ayude y podamos nosotros derramar nuestros corazones delante de Dios para nosotros no venir a ser parte de los andamios en el templo que Dios está haciendo en estos últimos días. Los andamios son muy esenciales, pero los andamios no son parte del edificio. Cuando un bebé nace en lo natural, el fluido amniótico no es parte del bebé. La placenta no es parte del bebé. El cordón umbilical, que es la vida del bebé en ese entonces, no es ni siquiera parte del bebé. ¿Qué está usted diciendo, hermano Nelson? Lo que está diciendo el hermano Nelson es lo que sintió el hermano Pablo hace mucho tiempo, cuando dijo: yo puedo ser un heraldo o haber predicado a muchos y yo mismo ser ¿qué? Descalificado o echado a un lado.
Entonces, queridos hermanos, estamos en el umbral, estamos listos para entrar a la dimensión de Dios, establecer la plenitud de su reino en estos últimos días. Hay algo extremadamente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es esto. Número uno, usted no necesita la revelación que tiene el hermano Frank o el hermano Barry o cualquier otro para estar en la resurrección. Usted no necesita eso. Cierto, caminando con Dios, Dios le va a enseñar muchas cosas. Usted no necesita la unción con que se mueve el ministerio para estar en la resurrección. Usted necesita ser llamado, caminar en el Espíritu y estar en el Espíritu cuando venga el cambio en nuestras vidas. Dice la Biblia, la corrupción no puede heredar la incorrupción. El hermano Nelson Robles puede predicar en muchos lugares y Dios le puede usar con una tremenda unción. Pero si en el tiempo en que Dios va a cambiar al hermano Nelson, Dios lo encuentra en la carne, Dios mismo no puede transformar al hermano Nelson. El hermano Nelson y cada uno de nosotros tenemos que ser hallados en Cristo, en Él, para nosotros ser parte de la primera resurrección. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Vamos a entender entonces que hemos llegado al fin de lo que Dios comenzó. Y Dios está una vez más no tocando una trompeta, más bien advirtiéndonos que es tiempo de nosotros ser recogidos en Él, ser hallados en Él. Cuando el año escolar termina aquí en Perú, no sé si aquí sigan de la misma manera que es en República Dominicana o es en Estados Unidos, el maestro se desgañita, es que se dice. El maestro trabaja muy fuerte durante todo el año preparando a los alumnos para el examen final. Pero cuando viene el examen final, el maestro no le puede decir, no le puede dar las respuestas al alumno, porque el alumno se supone que esté ya capacitado para pasar el examen, ¿correcto? Si no pasa el examen, tiene que reprobar el año. ¿Así es aquí? Tiene que reprobar el año. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, Dios lo que comenzó en nosotros, Dios no quiere que se malogre, sino que nosotros seamos transformados y por tanto, este es el tiempo en que Dios está advirtiéndonos a nosotros que el tiempo está para cerrarse. Dios es espíritu. Siendo Dios espíritu, no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Sin embargo, porque está tratando con nosotros, que somos humanos, Dios ha deliberado o ha preparado, ha fraguado un tiempo, un ciclo en que está trabajando con nosotros. Cuando ese tiempo, ese ciclo se cierra, Dios terminó el tiempo asignado o designado para nosotros y Dios mismo no puede hacer más nada porque el tiempo ha terminado. Vamos a entender esto muy claramente. Dios no está sujeto a tiempo ni a espacio, pero porque está tratando con nosotros, ha fijado, ha decretado, ha fraguado un tiempo, un ciclo en que va a comenzar y a terminar la obra en nuestras vidas. Estar en la primera resurrección. Pero si nosotros, por negligencia, por rebeldía, por obstinación, por lo que sea, no estamos en el tiempo cuando el ciclo se cierra, Dios mismo no puede hacer nada. Un ejemplo.
10 vírgenes, ¿correcto? 5 prudentes, 5 insensatas. Se oye la voz, aquí viene el esposo. Todos se preparan. Sin embargo, había 5 que estaban listas, 5 no estaban listas. ¿Qué sucede? Se cierra la puerta de oportunidad. ¿Dónde entran las 5 vírgenes que entran en la cámara de boda? ¿Correcto? Lo que significa que vienen a tener una íntima comunión con el Señor, en que son transformados de corrupción a incorrupción, de corrupción a incorrupción, de mortal a inmortalidad, ¿correcto? Esta es la primera resurrección. Las otras 5 vírgenes no pudieron entrar porque no estaban listas en el tiempo de oportunidad. Cuando se cerró la puerta, se cerró el ciclo, Dios mismo no podía hacer nada. Tuvo que decirle, nunca les conocí. Vamos a entender, este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y por tanto es un aviso de parte de Dios. Él comenzó una buena obra, la quiere terminar en este tiempo. Acentuamos una vez más, para Dios terminar la obra, usted no necesita entender todo lo que entiende el hermano Frank López, o entiende el hermano Eugenio, o entendemos nosotros en el ministerio. Usted tiene que estar caminando en el Espíritu, listo para cuando el tiempo venga, usted ser cambiado de corruptible a incorrupción, de mortal a inmortalidad. Pero usted y yo no podemos ser encontrados en corrupción. Corruptibles sí, pero no en corrupción. ¿Sí me doy a entender? Comenzamos en Efesios capítulo 1. Queremos acentuar, hay un tiempo predeterminado, preordenado por Dios para hacer la obra en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, verso 1 dice de esta manera. Efesios capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, nota el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay algo importante que vemos en Efesios primero, en Efesios 1, y es que Pablo comienza. ¿Por qué tiene Pablo que estar ostentando su rango, un apóstol? ¿Por qué dice apóstol de Jesucristo? Yo entiendo que Pablo está escribiendo a un pueblo que va a reinar y a gobernar con Cristo. Por tanto, está hablando con autoridad a esos que van a estar en autoridad. No es que Pablo estaba haciendo alarde de su apostolado. En la mayoría de sus epístolas, Pablo dice, Pablo que siervo de Jesucristo. Un esclavo de Jesucristo es la traducción mejor. Sin embargo, porque es un pueblo a quien Dios ha llamado para estar en autoridad, está hablando de autoridad a autoridad. Ahora, hay dos cosas que Pablo hace mención en el verso primero. Y es que está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hay muchos santos que no son fieles. Pero todos los fieles son santos. En verdad.
En Primera de Juan, capítulo 1, por ahí por el verso 6, 7, 8, 9, por ahí, dice que hay santos que están en tinieblas, ¿correcto? ¿Puede un santo andar en la carne? ¿Puede un santo estar en tinieblas? Seguro que sí. ¿Puede el hermano Nelson Robles andar en la carne? Seguro que sí. Y cuando estoy andando en la carne, soy santo, pero no estoy siendo fiel. No estoy siendo fiel. Ahora, cuando estoy siendo fiel y caminando en el Espíritu, soy santo. El concepto de santo ha sido muy ofuscado por la Iglesia Católica. Todos ustedes, todos nosotros somos santos. La palabra santo significa aquel que ceremonialmente ha sido limpiado por la sangre de Jesús y ha sido separado, como estamos nosotros, para Dios entonces terminar la gloriosa obra que ha comenzado en nosotros. Somos santos. Pero al ser santos no significa, hermano Myers, que estamos siendo fieles. Pero cuando somos fieles, definitivamente que somos santos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo, como un padre, dice que somos hijos de la luz. Pero él sabía que habían algunos que estaban andando en tinieblas. Por eso dice, no se emborrachen, porque los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Los que andan en oscuridad, los que andan en la carne, en ignorancia, no están caminando como fieles. Son santos, pero no están siendo fieles. Entonces, usted y yo queremos ser fieles, no necesariamente santos. Amén. Sigue Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todas las epístolas, creo que todos los apóstoles, cuando escriben, dice gracia y paz a vosotros. ¿Por qué ese saludo, gracia y paz a vosotros? Como un pequeño disquito ya roto. Cuando la Biblia menciona que los apóstoles, el Espíritu Santo más bien nos desea gracia y paz, vamos a entender lo que la Biblia nos está diciendo. En todas las iglesias, poco más o menos, se está predicando acerca de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Pero esa gracia de Dios y ese favor inmerecido ha sido doblado, ha sido torcido, ha sido oscurecido, ha sido usado de tal manera que no tiene sustancia, no tiene poder lo que se está predicando hoy, porque lo que se está predicando en muchos lugares, no en todos lugares, es una gracia barata. Y esta gracia barata le venden al pueblo que pueden andar en la carne y aún complacer a Dios, ¿qué se dice? Estar bien con Dios. No, querido hermano, cuando yo ando en la carne, Dios no está contento conmigo. Cuando usted anda en la carne, Dios no está contento con usted. Dice la Biblia, 2 millones de personas Dios sacó de Egipto. Les proveyó carne, les proveyó agua, les proveyó aire acondicionado, calefacción, ropa, zapatos, todo. Pero dice que Dios estuvo, ¿qué? Disgustado. ¿Por qué? Por 40 años. Y juró que no entrarían, ¿qué? En su reposo. Vamos a entender. Eran santos, hermano Myers, pero no estaban siendo fieles. Nosotros queremos ser fieles, no necesariamente santos. Si somos fieles, estamos siendo santos. Entonces, cuando la Biblia dice gracia a vosotros, no nos está deseando esa gracia barata que se está vendiendo hoy en día, de que la sangre de Jesús cubre todo, aunque yo no me arrepiente, aunque yo persista en caminar en la carne. Otra aplicación más profunda de la gracia de Dios es esa divina influencia sobre el corazón que Dios tiene sobre usted todos los días, cada
minuto según usted está en comunión con Él. Esa divina influencia le enseña, le advierte, le ilumina, le guía. Esa divina influencia, esa gracia de Dios es lo que nosotros queremos abrazar en esta hora. Esa vibrante unión con el Señor es lo que nosotros queremos abrazar. Por tanto, dice el apóstol, gracia y paz a vosotros. Paz. Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, era todavía un salvete en el Señor. Yo creía que paz era reprender todos los demonios habidos y por haber y pedirle a Dios que nada me pasara y así tenía paz. No, querido, paz es lo que tenía el Señor Jesús cuando estaba en la barca y dice que las olas que querían hundir la barca. Él estaba en perfecta paz, durmiendo, descansando en el Señor. No es la ausencia de problemas, es tener esa divina assurance, esa seguridad divina de que Dios está con usted y que todo lo que está sucediendo, Dios está en perfecto control. Esa paz en su corazón que solo la da Dios. Por tanto, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones. Estaba leyendo en inglés, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo que con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que significa, todas las bendiciones habidas y por haber son suyas y son mías cuando estamos ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. El problema es, el fracaso y la desgracia es que muchos cristianos, andando en la carne, quieren alar las bendiciones a la carne, que Dios los bendiga en la carne. Dios en su amor y en su misericordia puede bendecirle allí. Por eso es Dios. Y yo no puedo dictarle a Él lo que diga, lo que haga. Pero la Biblia nos dice que para nosotros todas las bendiciones, ¿dónde están? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, no falta ninguna. Si yo no tengo alguna bendición, tengo que examinarme dónde estoy. Nos ha bendecido que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En qué se basa Dios para escogernos a nosotros? Hermano, por supuesto, porque somos peruanos. O porque tenemos una inteligencia de 178, que somos genios. O porque somos blancos. O porque hablamos español e inglés. Queridos hermanos, no hay absolutamente nada en la naturaleza humana que pueda impresionar a Dios para escogernos a nosotros. Absolutamente nada, ni en la peruana, ni en la dominicana, ni en la americana, ni en la española, ni en la asiática. No hay absolutamente nada en la naturaleza humana ¿qué fue lo que dije ahora? Que pueda impresionar a Dios, simplemente por su amor y su misericordia. Y si por su amor y su misericordia nos ha escogido,
Vamos a entender, es un glorioso privilegio que no todos tienen. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia, muchos son llamados, no todos son llamados. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Note cómo en Israel antiguo dice que habían mancos, ciegos, leprosos, enfermos. Eran israelitas, ¿correcto? Pero no podían reinar y gobernar en el trono de David porque había un desperfecto, que se dice, había ¿cómo se dice? Había algo que no les capacitaba para reinar y gobernar en el trono de David. No significaba que Dios les amaba menos, pero simplemente no podían reinar y gobernar. ¿Puede un santo reinar y gobernar? No, si no es fiel. ¿Sí entendemos? Entonces, queridos hermanos, somos escogidos por su amor y su misericordia, no porque haya nada en nosotros que vaya a instar, vaya a impresionar a Dios para que nos escoja. Su amor y su misericordia. Verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro ¿qué? Afecto de su voluntad, porque a Él le plació, porque Él quiso, no porque haya nada en nosotros. Ahora note que el verso 6 es el embudo de todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué hace Dios y por qué está haciendo Dios lo que está haciendo? Dice, para alabanza de la gloria que de su gracia, con la cual nos hizo que aceptos en el amado. Todo lo que Dios está haciendo, este es el embudo. ¿Por qué lo está haciendo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora la pregunta es, ¿puedo yo recibir la gracia de Dios en vano? ¿Puedo yo recibir la gracia de Dios en vano? Note lo que dice en Gálatas capítulo 2 y verso 21. Gálatas capítulo 2, ¿de quién está agua? Ven, sí. Gálatas capítulo 2 y verso 21. Dice de esta manera. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Puedo yo desechar? Otra palabra, otra versión dice frustrar. ¿Puedo yo desechar o frustrar la gracia de Dios? Obviamente, Pablo dice que se puede. Vamos una vez más a establecer, Dios se ha propuesto llevarle a usted, llevarme a mí, a la resurrección. Él ha fraguado, ha preparado, ha ordenado un tiempo en el cual lo va a hacer. En este tiempo que Dios ha designado que va a hacer la obra en nosotros, Él nos habilita y nos suple con todo lo que nosotros podemos necesitar.